Hola, ¿qué tal mis amigos del Facebook y de YouTube? Les saludo con el gusto de siempre desde aquí desde los estudios Wells Hipólito Production. Yo soy Cristóbal Hipólito, el jarocho y su ritmo latino. Y hay muchos amigos que me han estado pidiendo un tutorial de cómo masterizar y les voy a hablar acerca de mi estudio de PreSonus Studio One 3.0, que es un estudio, es un software que a mí me ha traído muy buenos resultados. Así es de que, mis amigos, hablar de masterización es un tema muy profundo en el cual no podría yo explicarlo en un video tan corto como este. Necesito más tiempo, pero solamente les voy a hablar algo más, la base más principal de lo que es masterización. Después de que ya termina uno de grabar la canción, después ya terminaste de grabar tu canción canal por canal, entonces ya procedes a la edición, a borrar, limpiar todo lo que no quieras en tu grabación, ecualizar bien la pieza, que esa es la base fundamental en una buena masterización, porque después de que ya tú pones tu mezcla toda junta y haces el mixing, ya la masterización no te va a arreglar ningún error. Todo lo que tú tienes que hacer antes de la masterización es arreglar lo que tú tengas que arreglar, para que después cuando llegues a la parte de la masterización, pues la masterización solamente te va a dar brillo, te va a dar un poco más de volumen y un poco más de claridad a tu grabación, a tu mezcla. Entonces es que les voy a dar una pequeña muestra de cómo trabajo yo en mi estudio, mis grabaciones y mi trabajo. Así es de que acompáñenme y espero que le pueda yo ayudar en sus proyectos. Pues bien, amigos, ya que estamos aquí y abrimos nuestro programa, yo tengo aquí una grabación que estoy terminando, mi tercer disco. Ya grabé todo aquí, como ustedes pueden ver. En este canal tengo yo la voz primera, en este tengo la voz segunda, en este tengo el sax, trompeta, bajo, los adornos de lo que son los adornos que son de los orchids. Yo usé unos orchids de un Yamaha que tengo, el pianeo, la batería, la guitarra, el kick, la percusión, el sincero. Parte de la masterización es esto, canal por canal. Por ejemplo, usted quiere darle un poco más de claridad a lo que es el kick de la batería. Aquí está el kick de la batería. Entonces usted se va aquí a la parte izquierda de la parte derecha de su computadora. Aquí le va a decir la edición, es la que dijimos que íbamos a hacer. La mezcla, que es donde tenemos, le aparece la mezcladora para hacer la ecualización. Pero nos vamos a ir donde dice explorar. Usted le da clic con el mouse de la parte izquierda y le va a aparecer, estas son las herramientas que el PreSonus de mi estudio One 3.0. Mire, estos son, a ver si se alcanza a ver. Mire, aquí está. Esto es las herramientas de PreSonus, que trae el Ampere, trae el delay análogo, el autofilter, trae el beat delay, esto que está aquí son herramientas para lo que usted está haciendo en su grabación. Son herramientas para ir, como yo aquí uso para masterizar, que es el Fat Channel junto con el limiter y un ecualizador que ahorita lo vamos a ver. Solamente le estoy enseñando qué herramientas usar para poder ir masterizando. Antes de la masterización usted va a usar la herramienta esta herramienta que está aquí es para la masterización final, que yo uso para masterizar una canción final, ya cuando la voy a convertir en MP3. Uso estos plugins que están aquí, todos estos plugins que ya vienen junto con el software cuando usted lo compra, son para la masterización final. Estas herramientas que están aquí son para masterizar o para usarlos antes de la masterización. Por ejemplo, dijimos, vamos a poner de ejemplo aquí, usted se viene aquí y le da donde dice edición. Le vamos a dar edición
entonces se le va a aparecer, usted le da clic al canal que usted quiere editar, que en este caso dijimos que sería nuestro kick. Le vamos a dar clic al kick y le va a aparecer aquí en la parte de abajo donde le vamos a dar la edición. Cuando ya le damos la edición, entonces nos vamos aquí a nuestras herramientas. Mire, aquí están las herramientas para drums, que son para la batería, el bass drum, el dip. A mí me gusta usar este, que es el dip kick, que le da un sonido ni muy grave ni muy agudo, pero con firmeza, con solidez. Entonces va a presionar su mouse de la parte izquierda. Presionamos su mouse con la parte izquierda y lo arrastramos aquí al área donde dijimos que es la edición, y lo soltamos, y aquí se le va a aparecer, entonces se le va a aparecer el plugin que trae un compresor y trae un ecualizador y trae un expander. Cuando usted ya le apareció, le damos clic, le damos play, a su canción. Y si usted alcanza a escuchar, mis amigos, este es su humilde casa. Vamos a cotorrear, saquen la caguama. Aquí le está dando a entender. Y su ritmo latino. Le voy a poner solo el kick. Esto que está aquí le está dando a usted de entender que está le está mandando una sobrecarga de la señal. Entonces le vamos para eso es el compresor, para bajarle un poco de decibeles, y a la hora de que vayamos nosotros a ponerlo en nuestra mezcla, pues no nos esté haciendo no nos esté metiendo una sobrecarga. Le vamos a dar, esto es a base de oído y esto es a base de técnica. Esto se aprende muy fácil con la práctica. Entonces fíjese, ya está mandando menos señal lo rojo, está mandando ya no tenemos mucha saturación. Le vamos entonces a dejar ahí, nos vamos al ecualizador. A mí me gusta usar el third octave, que quiere decir el octavo tercero, porque este nos indica qué tanto volumen estoy metiendo del kick a mi mezcla. Entonces estos dos, el rojo que quiere decir del LC, que es para no meter mucha frecuencia grave, y este es para no meter mucha frecuencia aguda. Entonces no queremos mucho agudo, pero tampoco queremos muy grave. Entonces más o menos usted a su oído. Este es el que está el que le ayuda a usted a que pueda usted estimular el volumen de su kick y la consistencia del sonido, ¿sí? Más o menos ya lo tenemos. Entonces aquí cuando ya estamos haciendo, fíjese, cuando ya nosotros hicimos más o menos un pequeño ajuste en nuestro kick usando la herramienta de los drums, que en este caso usamos el dip kick, que a mí me gusta mucho. Los demás, todo esto son herramientas para todo el drum. Cuando usted graba canal por canal, por decir así, el drum también, estos son para darle claridad, más potencia al snare, o sea, la tarola, a los toms, son los tambores, a los overheads. En el que usamos ahorita nosotros, pues es para darle más consistencia y más claridad a nuestro kick, a nuestro bombo, pues en este caso. Ok, entonces ahora vamos a oír cómo quedó nuestro kick con toda la grabación completa. Me voy donde dice mezcla
Le doy clic y se me aparece lo que es la mezcladora en mi pantalla. Le doy play para escuchar mi kick. Este de aquí, de lo amarillo, este es mi kick. Aquí con Cristóbal Hipólito, el jarocho y su ritmo latino. Sí, yo le subí ahí, pero no debe de meter mucha interferencia aquí. Me está saturando el canal. Entonces que no se vea rojo. Ahí está. Se juntan para pasársela bien chéverón. A todos ellos les gusta la cerveza, el tequila, el coñac y el ron. Y no importa cuándo ni dónde, ahora quieren pasársela chingón. Ya que terminé mi mezcla y que hice todos esos errores y que usé en cada canal, puedo usar las herramientas que yo quiero. Aquí está diferentes instrumentos. Y estos son de la guitarra. Estos son de los instrumentos, diferentes instrumentos, como son sax, trompeta, órgano. Entonces, más abajo ya viene el mastering. Esta herramienta de aquí también la podemos usar para clarificar canales que nosotros queremos, como es este. Yo uso mucho este o este, que es darle color a su instrumento que usted ejecutó en su canal. Me gusta este también para darle igual el bajo y no quitarle mucho grave, porque a veces hay bajos que suenan muy agudos. Y aquí están los mixings, las bandas, el airbus que uso yo. Aquí está para convertir de mono a estéreo. Estos ya son para la voz. En los primeros dos canales que yo uso siempre para poner la voz. Entonces aquí están estos efectos que usted puede usar para arreglar su voz. Hacemos la misma operación como lo que dijimos. Cuando usted quiere arreglar su voz, nada más se le da clic con la izquierda y se arrastra hacia abajo donde usted está editando ese canal, y ahí usted empieza a trabajar con lo de su voz. Entonces dijimos que esto es lo que vamos a usar en nuestra masterización. Ya que terminó usted su mezcla, entonces lo vamos a pasar a la masterización. Ok, ya cuando estamos seguros de que nuestra mezcla todo está en orden y ya bien limpio y bien ecualizado, ya vamos a proceder a guardar para masterizar. Para guardar y para masterización nos vamos donde dice canción, le damos clic con nuestra izquierda de nuestro mouse, nos vamos donde dice exportar mezcla, le damos clic, nos va a aparecer esta opción. Yo, como tengo un programa de iTunes donde guardo yo mi música, yo le pongo iTunes, y si no, usted le da clic aquí en mi flecha, le da clic y le va a aparecer las opciones de depende del programa que usted tenga para guardar música. Le pone el título de la canción, que es muy importante. Yo le puse así lista para no confundirme, aunque después le voy a renombrar de nuevo para dejarla solamente en el título de la canción. Checamos que esté en archivo WAV para poderla masterizar, que no sea otro tipo de archivo de estos, porque entonces no la vamos a poder masterizar debidamente, de manera correcta. Entonces nos vamos donde dice OK y le damos clic, y automáticamente se va a empezar a guardar en nuestra memoria de nuestra PC. Ok, después de que ya terminamos de guardar nuestra canción, nos va a aparecer aquí en donde automáticamente, que ustedes se fijan, aquí dice lista. Esta es nuestra canción que ya la guardamos. Ahora cerramos esta parte, cerramos esta canción, cerramos nuestro archivo donde dice cerrar. Nos va a aparecer esta opción, le damos que sí. Entonces ya cuando estemos aquí nos vamos donde dice crear una nueva canción. Nos van a aparecer estas opciones. Lo dejamos todo así como está, ya viene por default. Le damos clic donde dice multitrack recording y nos vamos donde dice OK.
Les estoy enseñando cómo es que yo trabajo. Otros a colegas técnicos en estudios, en otros estudios trabajan de una manera. Yo trabajo, les estoy enseñando cómo, de la manera de cómo yo trabajo. ¿Ok? Nos vamos donde dice canción. Le damos clic, nos aparecen estas opciones donde dice canción. Y ahora vamos a importar archivo. Le damos clic en nuestra parte izquierda de nuestro mouse. Y nos va a aparecer donde la guardó nuestro software. La canción se titulaba, si se acuerdan, saquen la caguama, no sean ok, aquí está, mire, esta es saquen la caguama, que dice lista. Le damos clic con nuestra parte izquierda de nuestro mouse y nos la va a mandar aquí. Le damos donde dice open y nos las va a mandar aquí a nuestro sitio, nuestra nueva ventana donde vamos a trabajar la masterización. Asegúrense siempre, esto es muy importante. Vángase a la parte de abajo de su pantalla y le damos clic en este botón que automáticamente le damos clic y nos va a mandar hasta el final donde dice end, porque por default mi programa trae el tope, el tiempo tope que nos da, que son 5 minutos, aunque podrían ser más. Lo recorremos, lo tomamos con la parte izquierda de nuestro mouse y lo arrastramos hacia la parte izquierda de nuestra pantalla y se va a empezar a recorrer todo hasta que encontremos el final de nuestra canción. Lo traemos aquí y lo soltamos. Lo soltamos ahí donde dice end, son 112 barras. Ok, ahí terminó nuestra canción y prácticamente cuando lo terminemos de masterizar, también ahí se va, hasta ahí nada más se va a masterizar de la canción. Le damos clic otra vez a la flecha de abajo para regresarnos al inicio de la canción. Ahora nos vamos a donde dice mezcla, aquí a la parte derecha de abajo de nuestra pantalla. Le damos clic y nos va a aparecer otra mezcladora. En la parte derecha donde dice output, que son las salidas del sonido, nos van a aparecer estos dos inputs. Aquí no le movemos nada, solamente nos vamos a este triángulo que está aquí, le damos clic y se va a ampliar. Ahora ya podemos usar estas herramientas que son para masterización. Nos vamos yo primero le doy el limiter, que es nuestro limiter. Aquí mire, le damos clic con la parte izquierda de nuestro mouse, ¿sí? Pero antes de eso, perdón, nos vamos a la parte de abajo, ¿sí? Y nos aseguramos que esté en nuestra en mezcla. Entonces ahora sí, le damos clic con la parte izquierda de nuestro mouse y arrastramos aquí donde dice post. Donde dice post lo soltamos aquí, asegúrese de que el limiter quede aquí. Entonces ya le va a aparecer el limiter aquí. Usted va a tratar de darle los decibeles que usted crea conveniente para darle un volumen uniforme a su mezcla y que no sea ni muy fuerte ni muy bajo. Yo regularmente lo dejo siempre, yo regularmente lo utilizo. Pásale, mis amigos, este es su humilde casa. Entre vamos 6, a cotorrear, saquen la caguama. Aquí 4 con Cristóbal Hipólito, el jarocho y su ritmo latino. Yo lo voy a dejar en esta ocasión En San Luis, Missouri, Illinois, hay unos compas que les gusta el vacilón. Cada fin de semana se juntan para pasársela bien chéverón. A todos ellos les gusta la cerveza, Ahí lo dejé. el tequila, el coñac y el ron. Yo lo dejé en 4 decibeles, ¿ok? Entonces nos vamos aquí, lo cerramos para que no lo queremos tener ahí, nos vayamos a confundir. Lo cerramos y entonces ya podemos utilizar aquí yo siempre utilizo este ecualizador que viene aquí, este ecualizador. Le damos clic de igual manera, pero ahora lo ponemos donde dice insert, en la parte de arriba, y lo soltamos y entonces nos vamos y empezamos a ecualizar
nuestro sonido a la manera de... Este es un trabajo de oído. Tienes que tener un muy buen oído para que... Porque aquí nadie le va a decir déjalo así, déjalo asado. Usted es el ingeniero de audio de su propio proyecto y usted va a decidir cómo lo va a dejar, de qué manera lo va a dejar su mezcla. Entonces le damos play. Y no importa cuándo para ni ir dónde, escuchando. solo quieren pasársela chingón. Abrimos. Saca la caguama, Manny García. Saca la caguama, Alberto Cuapio. Saca la caguama, Víctor Díaz López. Saca la caguama, Heriberto Amezcua. Y aquí trabajamos la mezcla. Usted va a poder Chapín de hacer que se corazón. oiga su mezcla bien ecualizada. Energy. Saca la caguama, Laila la herradura. Saca la caguama, DJ El Chemo. Saca la caguama, compa Peña Larios. Saca la caguama. Ya que terminó usted de hacer su ecualización al gusto de usted, lo cierra. Nos vamos otra vez donde dice canción y hacemos la misma operación. Nos vamos donde dice canción y ahora le vamos a dar otra vez exportar mezcla. Le damos clic y nos vuelve a aparecer aquí. Le damos clic donde dice dónde quiere guardar su mezcla, dónde la queremos guardar. Yo porque tengo el iTunes, tengo este app, esta aplicación. Yo le doy clic que en iTunes, aquí donde dice Mix Down, quiere decir cómo le vamos a poner el nombre. Y yo pues tengo el título de la canción que se titula Saquen la Caguama. Es una composición simple que me inspiré en la caguama y por eso hice esta canción para compartirla con todos mis amigos. Aquí este marcador inicio y fin de la canción es lo que termina la mezcla. El total de los minutos que se llevó mi canción fueron 3:42. Entonces le doy OK para que se guarde ya masterizada mi mezcla. Ok, una vez de que ya nos las guardó otra vez en nuestros archivos, ahora le vamos a dar clic nuevamente con la parte derecha de nuestro mouse. Nos aparecen las opciones. Nos vamos aquí donde dice con qué lo quiere usted abrir. Yo tengo todos estos apps en mi computadora, pero el que más uso es el app de iTunes. Le damos clic en iTunes y prácticamente nuestra canción se va a abrir ahora en el app de iTunes. Entonces prácticamente ya tenemos nuestra canción masterizada y se va a oír diferente. Esa es nuestra canción. Pásale, mis amigos, este es su humilde casa. Vamos a cotorrear, saquen la caguama. Aquí con Cristóbal Hipólito, el jarocho y su ritmo latino. En San Luis, Missouri, Illinois. Pues bien, mis amigos, gracias por ver mis tutoriales. Gracias por estar al pendiente de mis tutoriales. Espero que este tutorial les sirva de mucho, sea de mucha ayuda en sus proyectos. Y échale ganas, siempre para adelante. Lo que siempre les he dicho, nunca dejes de luchar por tus sueños y tus metas. Y les mando un saludo muy afectuoso desde aquí de los estudios Wells Hipólito Production. Soy su amigo Cristóbal Hipólito, el Jarocho. Saludos, amigos.